Buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de STIO Invest. En esta ocasión tenemos a Sergio Falla con nosotros, que es un auténtico lujo tenerlo aquí. Y vamos a hablar un poco de selección de empresas a la hora de invertir, a la hora de meter a cartera, que tenemos que tener en cuenta, algunos factores, algunas cosas importantes antes de invertir. Entonces, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Bueno, un poco con resaca deportiva que le llamo yo, porque bueno, a mí no me gusta mucho la fiesta y así, pero sí que me gusta mucho el deporte y a veces con demasiada intensidad y a veces me paso y luego al día siguiente tengo resaca deportiva que me duele hasta las pestañas, pero, pero por lo demás muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y bueno, muchas gracias por la presentación, el lujo es mío, así que para lo que quieras. Perfecto. Bueno, tú le das al ciclismo, ¿no? Que eres bastante aficionado a la bici. Bueno, digamos que es mi deporte principal, pero es que juego a todo. De hecho, ayer hice un partido de fútbol. Estoy en un equipo de fútbol, con los amigos estoy siempre jugando a pádel, a tenis, salgo a correr cada 3 días. Luego también intento hacer algo más saludable y más entreno funcional y de fuerza, pero sí, el ciclismo es, digamos, lo que más me gusta. Perfecto. Bueno, pues ya haremos un webinar sobre deporte y resacas deportivas del día después. Eh, bueno, antes de continuar, deciros que aquí en Stio Invest pues, hablamos de empresas, hablamos de inversión, pero nunca lo hacemos desde el punto de vista de dar recomendaciones de comprar o de vender. Siempre damos nuestro punto de vista y desde un punto pues, más didáctico. Entonces, bueno, pues el dejar ahí el disclaimer de que no se tome esto como recomendación en ningún caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya vamos al lío, Sergio. Cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes, qué es Alfa Positivo. En fin, háblanos un poquito de ti. Bueno, pues a mí me cuesta bastante definirme porque no sé bien lo que soy, pero bueno, digamos que me definiría como un apasionado de todo lo que tiene que ver con negocios y economía. Siempre me ha gustado mucho, de hecho yo hice la carrera de contabilidad y finanzas. Sí que es verdad que luego me fui más por el camino del emprendimiento y empecé algunos proyectos de startups, pero la verdad que no funcionaron y bueno, al final en una especie de carambola, pues acabé en Irlanda, en una empresa de private equity y bueno, llegué allí casi sin saber nada de inversión y eso que había hecho la carrera de finanzas, pero luego al llegar allí al mundo real, pues me di cuenta de que no sabía nada, que esto también es un poco crítica al sistema educativo y a mí por no haber tenido suficiente curiosidad en ese aspecto, pero digamos que fue empezar de cero. O sea, cuando entré en el mundo real sí que me sentí como que empezaba de cero, estaba en un mundo totalmente nuevo y bueno, al estar en un país que no era en casa, pues tuve la suerte o la no mala suerte de estar solo, de no tener tanta vida social como tengo aquí y la verdad que me refugié bastante en todo lo que son libros, estudio, cursos, todo lo que fuera a aprender, pues entré en una especie de obsesión por aprender, ¿no? Porque estaba allí en un trabajo nuevo en el que no me sentía cómodo porque no tenía los conocimientos suficientes, creía yo, y bueno, también era una oportunidad para crecer y entonces me obsesioné bastante con el tema de las finanzas y de la inversión. Y allí fue un poco donde fui descubriendo todo el tema de las finanzas corporativas, luego los mercados de capital, la inversión en empresas cotizadas y bueno, a partir de ahí pues he ido desarrollando todo este interés y toda esta curiosidad por el mundo. Y bueno, la verdad que lo de Alfa Positivo fue un poco a raíz de esta situación, ¿no? De cuando yo empecé a intentar aprender más de todo esto, me di cuenta de que todo lo que tenía
consumir, toda la información que consumía era en inglés y que en español realmente no había una comunidad ni una formación que no fuera de cursos de trading, ni información que yo viera válida para mí, ¿no? Sí que es verdad que ahora ha cambiado bastante mucho y desde hace un par de años pues sí que hay muchas iniciativas que me parecen buenísimas y me encanta eso, pero sí que es verdad que cuando empecé pues me sentía un poco solo ahí, ¿no? Bueno, y siempre he tenido la idea, se ha ido incubando poco a poco esta idea de una comunidad donde la gente hable de inversión sin importar el nivel, donde haya cursos, donde haya herramientas, donde haya un poco de todo, donde sea un entorno de aprendizaje, ¿no? Bueno, y poco a poco pues se fue incubando la idea hasta que este año ya fue un poco como el catalizador para lanzarlo ya en serio y bueno, ha sido este año cuando ha nacido el proyecto. Y de hecho, bueno, ha tenido bastante éxito. La comunidad de Slack y toda la página web de Alfa Positivo y demás, vamos, doy fe como usuario que ha tenido bastante desarrollo y bueno, mucho curro detrás. Bueno, entonces tus comienzos fueron más las finanzas corporativas y luego ya descubriste la inversión en empresas cotizadas y ya es cuando te enganchaste un poco al mundo de la bolsa. Y en qué tipo de inversiones estás tú cómodo o cuál es un poco tu filosofía de inversión, si es que tienes alguna porque, bueno, Sí. sé que te gustan mucho las rates, por ejemplo, pero bueno, no sé si te gusta más tipo de empresa que otro. Sí, a ver, sí que es verdad que no me gusta encasillarme en un estilo concreto y me mantengo bastante abierto. Y sí que es verdad que me gustan mucho los rates, pero no porque crea que son buenos negocios en general, sino porque intento buscar modelos de negocio que sean bastante simples y que los entienda bien, ¿no? Para mí, una pieza fundamental de mi estilo de inversión es que entienda bien dónde estoy poniendo el dinero y qué es lo que hace la empresa, ¿no? Y la verdad es que cuesta bastante. O sea, no te puedo decir que entiendo muchos sectores y muchas empresas. O sea, quizá hay más sectores que no entiendo que los que entiendo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tengo muy claro dónde no quiero ir y que quiero invertir en cosas que yo entienda a la perfección, no, porque es imposible, pero sí que sean modelos de negocio simples y que pueda entender bien, ¿no? Entonces, los rates, ya sea porque el real estate es a lo que me he dedicado y a lo que más tiempo he estado, ya sea por mi trabajo o por interés propio, ya sea porque el real estate lo entiendo o porque los rates son modelos de negocio muy simples y que son fáciles de entender, ¿no? Al final, pues son fondos de inversión que invierten en unos activos inmobiliarios y obtienen unos alquileres de estos activos, ¿no? Luego tienes que entender las dinámicas de cada activo, pero digamos que el modelo de negocio es bastante simple. Y me gusta bastante, sí que es verdad, pero yo no diría los REITs, yo diría el sector de real estate. Y sí que es verdad que casi la mitad de mi cartera es empresa de real estate o relacionada. Pero también me gustan empresas tecnológicas, empresas de infraestructura, de consumo y sí que es verdad que tengo empresas de todo tipo. Pero yo quizá el foco lo pongo más en donde no quiero ir, donde las empresas o la tipología de empresa que sé que no me gusta que las que me gustan. Y cómo, bueno, ya enlazando un poco con esto, ¿cómo ves el tema del real estate ahora con el tema de la pandemia y demás? ¿Crees que ha cambiado algo en muchas tesis o muchas empresas o crees que esto es pasajero de alguna forma y se están dando buenas oportunidades? Bueno, más que haya cambiado, veo que se han acelerado de golpe en cuestión de meses, pues tendencias que había de fondo, ¿no? Y básicamente la del trabajo desde casa
y la del e-commerce, ¿no? Que quizás son dos tendencias bueno, que son las más obvias y que no han aparecido ahora por el COVID, sino que son tendencias que ya venían desde hace mucho tiempo, pero ahora pues se han acelerado mucho y bueno, y parece que ahora ya de golpe ha cambiado todo, pero para mí no ha cambiado. Es decir, sí que es verdad que pues se va a dar una adaptación muy grande gracias al COVID, pero para mí no ha cambiado nada. Es decir, yo el tema del trabajo desde casa, yo es algo que conocía y que tenía claro o sea, que tengo claro que a 10 años mucha más gente va a trabajar desde casa y el paradigma del trabajo también va a cambiar. No solamente la flexibilidad de trabajar de donde quieras, sino la concepción que tenemos del trabajo, ¿no? Y esto es algo que yo ya sabía antes del COVID, pero eso no significa que una inversión en un rate de oficinas pueda ser una mala inversión, ¿no? Pero sí que es una tendencia pues, que se ha notado. En cambio, el e-commerce ha pasado un poco al revés, ¿no? Yo veía a los centros comerciales en bastante mala situación, pero ahora cada vez los he ido viendo como algo que va a ir a mejor. Es decir, como una transformación de ser un centro donde va la gente a comprar a ser un centro de ocio y una especie de mini ciudad donde se puede dar un entorno donde puedes encontrar apartamentos, oficinas de estas flexibles, gimnasios, servicios y tiendas de toda la vida. Pero sí que en este aspecto el e-commerce no, los centros comerciales los veo bastante bien a largo plazo. Y en cambio, a corto plazo no los veo tan bien porque bueno, va a requerir todo este cambio mucho capital para llevar a cabo todo este cambio de la apariencia de los centros. Y en cambio, las oficinas sí que quizá las veo mal a largo plazo, pero a corto plazo son quizá activos que están bastante seguros con contratos a largo plazo. La mayoría de rates de oficina, su periodo medio de contratos, de duración del contrato es de 7 años. Es decir, que tienen 7 años en que tienen atados a los inquilinos, ¿no? Entonces, bueno, en estos dos sectores que quizás son los más polémicos, pues uno lo veo bien a corto plazo y otro lo veo bien a largo plazo. Por lo demás, no veo que haya cambiado nada. Quizá en el sector residencial ahora se está viviendo un boom por el tema de que la gente quizá busca más ahora una vivienda unifamiliar con terraza, con tu espacio y quizá fuera de la ciudad. Sí que eso creo que se va a ir acelerando, pero tampoco veo un éxodo urbano como dicen muchos, que la gente va a dejar de vivir en las ciudades, ni nada parecido. Creo que las ciudades van a seguir siendo relevantes y bueno, estos son los principales sectores más afectados, pero no veo tampoco que haya habido un cambio muy importante. Pues es interesante, ¿no? O sea, un sector, como dices, castigado ahora, pero que bueno, que al final si rascas un poco y ves las dinámicas de fondo, pues bueno, realmente puede tener mucho sentido. Un poco en la sesión anterior hablábamos con John Santos sobre bueno, por qué es importante invertir y por qué es casi una necesidad, ¿no? Y bueno, ahora digamos bueno, nosotros queremos invertir en renta variable, en empresas cotizadas. ¿Qué crees que es lo primero que deberíamos mirar o en qué deberíamos fijarnos? ¿Son todas las empresas iguales? Da igual en qué inviertas porque al final a largo plazo se va a revalorizar y es un poco... ¿O cómo ves tú el tema este del stock picking, ¿no? O sea... Sí. Bueno, para empezar, no todas las empresas son buenas. Hay empresas buenas y hay empresas malas, pero es verdad que en el mundo de la inversión hay que diferenciar entre empresa buena y inversión buena, ¿no? Entonces,
tenemos que saber lo que es una buena empresa, pero también tenemos que saber que no siempre una buena empresa va a ser una buena inversión y no siempre una mala empresa va a ser una mala inversión. Entonces, hay que separar estos puntos, ¿no? Lo ideal es encontrar una empresa buena y que sea una buena inversión, ¿no? Y de eso, si quieres, pues te comento un poco cómo lo hago yo, que me parece que tengo una especie de sistema que sigo bastante, que lo robé de un blog de un indio, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que representaba un poco el proceso de selección de empresas como un embudo, ¿no? Un embudo en el que las empresas tienen que ir pasando filtros hasta que llegan al final del embudo, que diríamos que son las empresas invertibles, ¿no? En las que podríamos invertir. Entonces, en el primer filtro tendríamos el círculo de competencia, en el segundo tendríamos el análisis de supervivencia, después el filtro de calidad o de ventajas competitivas y, por último, ya el filtro de valoración. Entonces, si lo miramos con este marco mental, pues tendríamos un proceso en el que las empresas aparecen dentro de nuestro universo de inversión y van pasando filtros hasta que finalmente llegan las que tienen sentido para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en el círculo de inversión, pues es un poco lo que he comentado, ¿no? Tener claro, ya no el círculo de inversión, círculo de competencia, perdón, ya no el círculo de competencia, sino lo que me parece a mí interesante, sobre todo para inversores particulares, es decir, que no nos dedicamos a esto profesionalmente. Para mí es importante el círculo de interés. Es decir, muy buena. Porque, claro, yo quizá, para mí el círculo de competencia es decir, si yo podría llegar a entender ese negocio. Entonces, yo, dedicándole mucho tiempo y esfuerzo, digamos que podría llegar a entender bastantes negocios. Pero quizá para mí la inversión es también un estilo de vida, me gusta, y entonces también tiene que estar acorde a eso, ¿no? No solamente voy a buscar empresas que crea que puedan ser buenas inversiones, sino que empresas que yo disfrute estudiando, analizando, hablando con gente que trabaja ahí, investigando, ¿no? Entonces, para mí es importante esto, círculo de interés, porque el tiempo y la energía también son factores importantes, ¿no? Entonces, si a mí ahora viene un amigo y me dice que ha encontrado una empresa que puede ser una buena inversión, pero yo sé que me va a costar mucho tiempo dedicarle para llegar a entenderla, pues quizá no me apetece, ¿no? Y aun sabiendo que puede ser una buena inversión, pues queda descartada, ¿no? Ese filtro no lo pasa. Entonces, yo tengo como este filtro bastante marcado, ¿no? Y aquí me gusta ser rápido descartando. O sea, me gusta ser rápido, ¿no? Y esto me ayuda porque aunque encuentre algo que me parezca que puede ser una buena inversión, lo descarto rápido. Entonces, aquí estaría todo lo que es energía, materias primas, negocios con mucho hype, aerolíneas, empresas de biotecnología, aseguradoras, bancos. Todos estos negocios, pues ya los descarto, aunque sé que pueden ser muy buenas inversiones, pero no me apetece, digamos, ¿vale? Y entonces, como a mí me gusta invertir, pues prefiero mirar cosas que me interesen, ¿no? Entonces, a mí, pues sí que quizá me interesa más el real estate, la gestión de activos, empresas tecnológicas, de servicios, infraestructura, las que hemos comentado. Después está el tema del análisis de supervivencia, que también me parece interesante, ¿no? Antes de empezar a estudiar la empresa y sus cualidades, pues, no sé, ponerte en el peor escenario posible, ¿no? Si ahora te enseñan una empresa y tal, pero tú ves que se puede dar un escenario muy malo, pues quizá ya ese filtro no lo pasa, ¿no? O si no tiene flujos de caja positivos, o si tiene mucha deuda, que hay empresas que pueden ser muy buenas inversiones y tener mucha deuda. Pero también me va bien ser rápido a la hora de descartar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que antes de hacer un análisis de supervivencia, hago un overview del modelo de negocio, de valoración, porque si ya veo
que ópticamente me parece que la empresa está muy cara, pues me ahorro todos estos filtros. Pero que quiero dejar claro que una empresa puede estar ópticamente cara, pero no estar cara. Pero a mí me ayuda a ser más eficiente, digamos, ¿vale? Entonces, cuando pasa este filtro de análisis de supervivencia, que digo, bueno, pues tiene que ser muy malo el escenario para que esta empresa lo pase mal, ¿no? Pues ya pasaría al filtro de análisis cualitativo, que aquí es una especie de hacerse preguntas, ¿no? De por qué esta empresa es mejor que su competencia, qué opcionalidad tiene, cuál es su crecimiento. Si en el filtro anterior yo me preguntaba qué puede salir mal o qué pasa si algo sale mal, aquí me estoy preguntando qué pasa si sale bien. O sea, cuánto tengo de recorrido para crecer, si todo sale bien y si todo va como en un escenario normal, ¿no? Cuánto camino tiene de recorrido para crecer, qué ventajas competitivas tiene, bueno, que las ventajas competitivas es qué defensa tiene ante un posible competidor, ¿no? Si una empresa es muy buena, pero tiene un producto que lo puede hacer cualquiera, a la que crezca un poco, estamos en un sistema en que la gente está muy despierta y cualquiera se puede crear en un periodo corto de tiempo, te pueden pasar por encima y ni te has dado cuenta, ¿no? Entonces, pues no hace falta que sean ventajas competitivas las clásicas que todos conocemos y que son muy obvias, pero sí que tengan algún tipo de barrera de entrada, ¿no? Que digas, bueno, aquí no cualquiera puede venir y montar una empresa así. Entonces, esto me parece importante. Luego, las unit economics, es decir, una empresa puede tener unos estados financieros que no parezcan muy atractivos, pero si miras las unit economics, es decir, las rentabilidades por unidad de producto, pues quizás sí que es muy atractiva, ¿no? Entonces, a mí me interesa más las unit economics según en qué empresa que los estados financieros. Y luego ya pasaría al tema del equipo directivo, bueno, que esto pues es lo típico que al principio no le dabas casi importancia y solo te fijabas en los números y conforme vas ganando experiencia, pues cada vez te vas fijando más en el equipo directivo, si tiene una buena política de asignación de capital, si son inteligentes en ese aspecto, si están orientados a la creación de valor, porque esto suena muy bien y todos queremos equipos directivos que estén orientados a la creación de valor, pero la realidad es que la mayoría de empresas, la estructura de incentivos está pensada, o sea, está más orientada a que el equipo directivo se mantenga donde está. Tú piensas que en una empresa cotizada, tú siendo el CEO, o ya no te digo el CEO, sino en la segunda línea de la estructura, o sea, estás ganando mucho dinero. Entonces, a ti lo que te interesa es mantenerte ahí como sea. Tú no vas a querer arriesgar, no vas a querer hacer ninguna apuestas y tu actitud va a ser más bien conservadora, ¿no? Entonces, a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta y sé que la mayoría de empresas están orientadas a eso, o la mayoría de equipos directivos lo que buscan es eso. A mí me gustan los equipos directivos que busquen innovación, que busquen crecimiento, que busquen cambiar cosas, que estén en constante cambio. Entonces, eso sí que cada vez lo miro más, ¿no? Luego también que puedas confiar en ellos. Esto no se puede medir ni se puede hacer a través de ninguna fórmula, sino que es, pues, desarrollar esta intuición que le digo yo, bueno, que me parece muy importante, ¿no? O sea, yo no puedo invertir en una empresa que diga, es que no me fío de este equipo directivo o del CEO, eso no me gusta nada. O sea, prefiero ahí perder oportunidades que no estar sin dormir por las noches, digamos, ¿vale? Para mí es importante dormir por la noche, eso tengo que admitirlo. Y luego, al final, en este filtro de análisis cualitativo, entra el sector. Si es un sector con vientos de cola, si es un producto que cada vez va a demandarse más, bueno, un poco más a nivel de sector. Y lo que no suelo mirar nada es tema macroeconómico.
No porque no crea que no es importante, sino porque creo que no tengo ninguna habilidad para analizar eso, ni creo que pueda basar mi análisis en eso. Así que eso lo dejo de lado. Sí que intento tener una perspectiva de dónde estamos y de factores que creo importantes, pero no realizo ningún tipo de análisis ahí. Y luego, por último, está el filtro de valoración, ¿no? Que este es el que más, digamos, más arte es y menos se puede parametrizar o definir con un proceso, porque aquí, bueno, cada uno valora unas cosas de una empresa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que tenga unos flujos de caja predecibles. Yo, por una empresa que tenga unos flujos de caja predecibles, estoy dispuesto a pagar más. Por una empresa que esté en un buen sector, estoy dispuesto a pagar más, pero soy yo. Entonces, sí que creo que se tiene que tener en cuenta que la valoración es algo bastante subjetivo, ¿no? Pero yo sí que creo que hay algunos puntos que creo yo que son importantes a la hora de valorar y que creo que ya sea la empresa que sea, pues creo que se tendría que cumplir, ¿no? La primera es tener claro al problema que te enfrentas para saber qué herramientas utilizar, ¿vale? Es decir, estamos en un mercado, en un mundo en que no todas las empresas son iguales, en que tenemos empresas de corte industrial, más maduras, otras más estilo startup. Hay muchas, otras que están orientadas a la distribución de ingresos. Entonces, tenemos que tener claro que hay diferentes empresas y tenemos que tener claro qué herramientas utilizar para cada tipo de empresa. Porque aquí el problema que yo veo mucho es que se utilizan las mismas herramientas para todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, escucho a un gestor de un fondo decir que, no sé, la típica, que Amazon está cara porque está a PER 100, entonces digo, bueno, puede estar cara o no, pero utilizar el PER para analizar a Amazon o para llegar a la conclusión que está cara, pues no me parece correcto, porque el PER no es una herramienta que puedas utilizar con Amazon, ni con Tesla, ni con empresas que estén creciendo a este ritmo, ¿vale? Entonces, para mí es importante conocer las herramientas que hay y cuándo tienes que utilizarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estás analizando una empresa como Tesla, pues yo creo que esta empresa va a ser más capaz de analizarla un inversor de Venture Capital que no un inversor que lleve 20 años en la gestión profesional, ¿vale? Y yo creo que ahí se dan muchos problemas y yo veo ahí muchos fallos, que no quiere decir que yo crea que Tesla está barata, ni mucho menos, pero sí que se utilizan las herramientas incorrectas para analizar una empresa de estas características. Entonces, tú no puedes decir que tiene beneficio negativo o que están pagando 100 veces ventas, porque es que no estás entendiendo cómo enfocar este problema, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante, o sea, saber a qué problema te enfrentas y utilizar las herramientas correctas. Después, otro tema importante es conocer el horizonte de nuestra inversión y los drivers que hay implícitos en ese horizonte. Es decir, si tú estás invirtiendo a un año, que me parece estupendo, yo no soy dogmático de no, tienes que comprar para mantener toda la vida. No. Si tú crees que puedes tener una estrategia que te puede servir a un año, por ejemplo, pues yo creo que no. Yo estoy más orientado a largo plazo, pero bueno, que no tengo nada en contra. Pero sí que tienes que tener claro que los retornos a corto plazo están definidos por unos drivers y los retornos a largo plazo están definidos por otros drivers. Es decir, si tu horizonte temporal es a corto plazo, sabes que lo que va a definir tu retorno son las expectativas y las narrativas del mercado, lo que diga Trump en su tweet, cosas más bien externas. En cambio, cuando tu horizonte temporal se va alargando, pues ya a 3 años, pues lo que va a definir tus retornos quizás son los fundamentales de la empresa.
A 5 años, quizá lo que va a definir tu retorno es la calidad del equipo directivo. Y a 10 años, lo que va a definir tu retorno es la cultura empresarial, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que si inviertes a un año o a un horizonte temporal corto, lo que va a definir tu retorno es eso, ¿vale? Entonces, si por el contrario inviertes a largo plazo, pues tienes que mirar la cultura empresarial, la calidad del equipo directivo. Entonces, para mí es importante, ¿no?, definir este horizonte temporal. Luego, otra cosa que también me gusta a la hora de valorar es definir un poco los drivers de retorno y los KPIs de nuestra tesis de inversión, ¿no? Entonces, yo invierto en una compañía, pero tengo que saber de dónde me va a venir el retorno. Si va a haber una expansión de múltiplo porque el mercado va a valorar con mejores ojos esa empresa, si va a haber simplemente un crecimiento de ingresos con el mismo múltiplo, si van a repartir dividendos, si van a recomprar acciones, pero yo tengo que tener definido de dónde va a venir mi retorno, ¿vale? Y también unos KPIs que definan la tesis, ¿no? Yo invierto en esta empresa porque creo que va a crecer en ventas un 20%, que la competencia no le va a quitar cuota de mercado, lo que sea, da igual el KPI, pero que tengas un KPI, si inviertes en esa empresa, que puedas hacer un seguimiento y una monitorización, ¿no? Que si no se cumple la tesis, seas capaz de decir, vale, me he equivocado y esto no se ha cumplido, ¿vale? Entonces, para mí es importante. Luego, otra cosa que también yo fallaba al principio en el tema de la valoración era de buscar la precisión, ¿no? De hacer quizá modelos financieros muy complejos y buscando ahí hasta el último cero y con las comas y todo. Y esto también he ido cambiando y ahora, en vez de buscar precisión, busco más sentido común, ¿no? Siempre se dice el ejemplo que no hace falta una báscula para decir si alguien está obeso, ¿no? Pues es un poco así. A veces no te hace falta hacer muchos cálculos para darte cuenta que una empresa es una buena inversión. Pues yo busco estos casos en los que no tenga que hacer muchos cálculos sino que sea de sentido común, que sea ya algo bastante descarado, que a veces cuesta, pero bueno, si llegas a un análisis cualitativo profundo, te puedes dar cuenta que se pueden dar estos casos. Luego también me gusta decir mucho perdona si estoy hablando mucho, cortarme cuando queráis. Tú habla porque bueno, o sea, No, me estás dando una masterclass impresionante. Yo, menos mal que queda grabado porque no estoy tomando apuntes, pero digo, sí, paradme o sea, cuando queráis. Si alguien quiere sigue. que matice algo, paramos. Eso, luego, otra cosa que he aprendido es que no existe el valor intrínseco, ¿vale? Esto es algo que cuesta de asimilar porque es como que nos lo han enseñado ya desde que hemos empezado, el valor intrínseco y el valor objetivo y el precio objetivo. Para mí no existe el valor intrínseco. O sea, una empresa, para que nos hagamos una idea, es como una obra de arte que o sea, no tiene un valor que tú puedas calcular haciendo una fórmula, sino que es más bien un valor subjetivo de tuyo y al final pues del mercado, ¿no? Que es el que determina el precio, pero creo que es importante un poco cambiar el paradigma del valor subjetivo. Sí que, por ejemplo, el margen de seguridad sí que me parece algo que es aplicable y que me parece muy, muy, muy bueno y yo siempre lo aplico. El margen de seguridad es algo que es de sentido común, pero el valor intrínseco para mí ha quedado desfasado, ¿vale? Y esta es mi opinión, lo siento, si alguien cree que es válido todavía, pues perfecto, pero sí que no intento buscar un valor exacto, sino que un rango que me parece razonable y que es totalmente subjetivo. Y por último, por añadir algo que siempre me gusta tener en cuenta a la hora de valorar, es mantener un
una vista siempre al futuro. O sea, a la hora de valorar siempre estamos mirando al futuro. Es decir, el valor de una empresa siempre está en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que todos los datos vienen del mismo sitio, del pasado. Entonces, aquí hay que hacer nuestras estimaciones, que sabemos que nunca van a ser correctas. Obviamente no hace falta que diga que nadie puede predecir el futuro, pero sí que podemos tener un rango de probabilidades que creemos razonables, ¿no? Y al final, pues en este rango de probabilidades, pues tenemos que encontrar un equilibrio entre este rango de probabilidades y el precio al que cotiza. Y no sé si me dejo algo, pero estos son los puntos que yo creo que tendría en cuenta a la hora de valorar. Sobre todo eso de saber al problema que te enfrentas y mantener en inglés se llama forward looking, en español no sé cómo lo diría, pero o sea, como una mentalidad al futuro, no al presente, los números de ahora, sino siempre a cómo va a estar la empresa en 3 años, en 5 años o en 10. Y a partir de estos factores, pues yo intento encontrar un poco lo que como definiría mi método, que es el no-brainer investing, ¿no? Que significa básicamente que busco ya oportunidades que vea claras, ¿no? Que sea un negocio de alta calidad, con un equipo directivo orientado a la creación de valor y a una valoración atractiva. Esto suena muy bien. No se da siempre, no puedes salir ahí y buscar este tipo de negocios de calidad con un equipo directivo top y a una valoración atractiva. Es imposible, menos hoy en este mercado. Entonces, para mí es importante el saber no hacer nada y saber cuándo no tienes que hacer nada, ¿vale? Entonces, quizá yo soy capaz de estar 1 año sin hacer nada y no tener problemas. Y llegar un día en el que estoy 24 horas en la pantalla y a lo mejor hago 20 movimientos ese día. Esta es un poco mi metodología. Hay otras personas que prefieren ser más constantes y hacer aportaciones periódicas. Yo hago aportaciones periódicas, pero no... A mí me gusta invertir cuando veo las cosas claras. Si está bien o mi conclusión es no está mal, para mí, o sea, yo busco lo que dicen en inglés un screaming yes, que es un sí descarado, ¿no? Y bueno, esto es verdad que no se da siempre, no encuentras estos no-brainers cada día, pero hay momentos en los que pasan cosas y se pueden dar. Y no sé, esto sería un poco un resumen de mi proceso de selección de empresas y este sistema de embudo que me ayuda mucho pues, a mantener un proceso, una disciplina, aunque sea que haya un sistema, ¿no? A mí me gusta bastante la creación de sistemas y el pensamiento sistémico porque me ayuda mucho a irlo mejorando y ver dónde hay posibles fallos, dónde me puedo haber equivocado y bueno, no sé, si alguien quiere comentar algo o si quiere que le comente algo. Como decía, ponía Filipo que muerte al PER y a mí me ha recordado mucho a cierto gestor de por aquí cerca. Bueno, yo no soy de muerte al PER, pero tienes que saber dónde utilizarlo. Hay empresas en las que tiene sentido utilizar el PER, pero lo que no puedes hacer es ponerle el PER a Amazon. Eso sí que creo que no tiene sentido. Y lo que sí que es verdad es que cada vez estamos en una economía más intangible, en el que el valor está en los activos intangibles, y sí que es verdad que veo que cada vez tiene menos relevancia, pero sí que hay empresas que tienen mucho sentido usar el PER. Obviamente no es mi métrica favorita, pero que encuentro que puede tener sentido. Pues yo tenía claro que era una buena idea invitarte, Sergio, porque vamos, en un momentito nos has dado ahí ya el método, el sistema, un montón de claves, un montón de pasos
Bueno, yo he explicado Eh, el mío. Ahora, que cada uno coja lo que le pueda interesar, lo que crea que pueda resonar con él y que se lo coja, lo adapte o no haga nada y que le sirva, bueno, para entender cómo lo hacen otros. Pero bueno, sí, que yo esto no lo he inventado, por ejemplo, yo esto lo he descubierto de otra persona, lo he adaptado, luego he cogido ideas de otro gestor, también las he metido y al final así es como vas definiendo tu sistema y seguramente si me preguntas de aquí 2 meses será diferente porque está en continuo cambio y para mí es fundamental mantenerse activo, curioso, despierto y esto cada vez cambia más rápido y no sé, creo que la adaptabilidad en ya no en el mercado, sino en general, incluso para tu trabajo, ya no te vale tener una carrera y ya está, sino que para cualquier trabajo te va a requerir que sigas aprendiendo, que te conviertas en una máquina de aprender y que sigas mejorando, porque cada vez hay más competencia y es importantísimo. Y en el mercado, pues también. Y los inversores, pues si preguntas a alguno como Charlie Munger o de este estilo, cuál es la cualidad de un buen inversor, te va a decir que sea una máquina de aprendizaje, que tenga pasión por el aprendizaje y que siempre que quiera estar aprendiendo cosas. Entonces, sí, eso es lo que intento. muy clave. Muy clave. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo en muchos de los puntos que has puesto. El enfoque del embudo a mí me parece muy interesante también. Desde luego, pues los puntos que destacaría yo bueno, lo primero de todo, pues estar sleep well at nights, ¿no? La estrategia SWAN en inglés. Que todo el mundo tiene que dormir por las noches y estar tranquilo, en definitiva, estar tranquilo con lo que hace, ¿no? Y no invertir si tienes la más mínima duda de si eso va a salir mal o te va a condicionar, ¿no? Entonces, bueno, pues tener, como decías, intentar hacer no-brainers, desarrollar la convicción. Creo que nunca se desarrolla un 100% de convicción en una tesis, creo que siempre es cuestión de tener un porcentaje muy elevado y atar los Perdón, máximos. Sí, por eso te he comentado que para mí es importante tener unos KPIs, porque de esta exacto. manera tú te aseguras de saber en qué te tienes que fijar y de dónde tienes tu convicción en esa inversión, ¿no? Entonces sabes que si fallas, ya sabes dónde te puedes haber equivocado y no sé, esto es una manera también de desarrollar esta convicción, ¿no? Exacto. Y bueno, lo del círculo de interés es una aportación muy buena porque yo también creo que con el de competencia no vale, que son dos círculos. Yo los veo como dos círculos concéntricos y probablemente el de interés sea más pequeño que el de competencia. Muchas veces de alguna forma están desplazados, pero lo suyo es que el de competencia sea un primer filtro y el de interés sea un segundo filtro sobre ese primero para poder filtrar el mayor número de empresas posibles, porque primero tenemos que asegurarnos de que podemos llegar a entenderlas y en segundo lugar tenemos que asegurarnos de que nos interesa invertir todas esas horas que son necesarias para entenderlas pues casi al 100%, ¿no? O para entenderlas hasta poder desarrollar ese nivel de convicción necesario para empezar a invertir en ellas. Luego también, bueno, hay una cosa que yo quizás desde mi punto de vista y tal y como lo hago yo, variaría ligeramente ese segundo filtro de supervivencia. Eh, a mí me gusta, bueno, que entiendo que también para cada caso puede variar bastante, ¿no? Pero a mí también me gusta, antes de ver si la empresa sobrevive o en qué escenario sobrevive, ver si la empresa, el tipo de empresa o el tipo de sector se adapta a lo que yo quiero analizar, ¿no? Porque quizás el ver si va a sobrevivir o no implica más tiempo que si ver si te convencen o no los flujos o si te convence o no en la estructura de la empresa. Al menos esa es mi experiencia y entiendo bueno, que puede Sí, haber distintos no, puntos de de hecho, vista. yo hago un análisis preliminar en el que, por ejemplo, esta parte del análisis yo la apalanco en otros. Si hay, aquí busco un artículo en internet o de algún gestor, esta es la parte que quizá hago un overview de la valoración, del modelo de negocio, del sector, pero no me enfoco en un análisis cualitativo, sino que es hacerme una idea
de la empresa y de sus números y de lo que dice otra gente, ¿no? Y a veces sí que es verdad que encuentras empresas que quizás son interesantes, pero antes de que pasen ese filtro, tú ya ves que están muy caras ópticamente. Repito, ópticamente porque no puedes definir si está cara o barata hasta que no has entendido bien y no has analizado bien la empresa, ¿no? Pero sí que es importante descartar rápido. Descartar rápido porque sí que es verdad que puedes perder muchas oportunidades, pero también te ayuda a ser más eficiente. A ser más eficiente y dedicar tiempo a lo que realmente puede suponer una finalmente inversión. Es el short route to a no, ¿no? O sea, el coger el atajo más rápido Exacto, al no. exacto. Y me parece de lo más importante, ¿eh? O sea, la capacidad de filtrado y de descarte, porque al final no podemos, a mí al menos, pues al día me llegan miles de ideas de inversión, de gente que te comenta o de empresas que ves por la calle o en internet, en Twitter, tal. Entonces, pues bueno, también tienes que tener esa capacidad de decir, no, mira, esta no me interesa, esto no, esto no, esto no, esto no, y cogerte una cesta de empresas que sabes que pueden, que tienen potencial, ¿no? Que pueden parecerte interesantes si las miras con cuidado y luego pues ir filtrando más a nivel de detalle, ¿no? Muy interesante eso que has dicho también de apalancarte en otros al principio, sobre todo de cara a no invertir demasiado tiempo por ti mismo en descubrir si esa empresa te va a interesar o no. ¿Podrías decirnos más o menos qué páginas manejas tú o dónde buscas esa información para ver el trabajo de otros? Pues mira, mi fuente principal así no sé si de ideas, pero no sé, de leer así artículos detallados de empresas son las cartas trimestrales de los gestores, que no sé, empecé hace 2 años leyendo unas pocas y ahora a día de hoy me las leo cada trimestre, casi todas las que encuentro. Creo que cada trimestre son más de 50 y eso me gusta mucho. En Seeking Alpha cada vez soy más negativo con esa página web, pero a veces también la visito. Otra ventaja de tener un podcast con invitados es que han pasado bastantes gestores españoles y yo ya siempre me mantengo el contacto con ellos y pues le pregunto a alguna empresa o esta qué te parece o si tienen, si están comprando algo o cómo ven el mercado y todo. Y siempre de ahí salen bastantes ideas. Luego dentro de la propia comunidad también me llegan muchas ideas o de gente al final te vas creando una red, ¿no? Al final, conforme vas hablando con gente, tú te vas creando tu red y bueno, hay mucha gente que sí que me pasa cosas. Yo les paso a ellos a ver qué les parece y es una manera también de hacer este análisis preliminar, ¿no? Si tú tienes una persona que respetas y le preguntas si conoces esta empresa y te dice que sí, que es muy interesante, que no sé qué, pues es una manera de ahorrarte tiempo y bueno, me parece totalmente válida. Dejaremos el enlace a Seeking Alpha y a, bueno, a las cartas bueno, Sí, al luego, por enlace a supuesto. Reddit, ¿no? Que es de donde salen todas las cartas. Bueno, al menos las Sí, bueno, extranjeras. En Reddit hacen un directorio ahí con todas las cartas, pero yo ya estoy casi suscrito a todos los fondos y tengo ya los links ahí, tengo ya mi sistema preparado, no lo veo allí. Y luego es que en Twitter mismo pues hay una cantidad de información que si sabes tener tu red de Twitter bien alimentada y aislarte un poco de lo malo y centrarte en lo bueno, pues me parece una fuente brutal también. Y luego miles de personas con blogs, con newsletters que son muy buenas. Si alguien quiere recursos de estos, se los paso sin problemas. Tengo un directorio con más de 300 blogs y newsletters que tengo, así que sin problema. Bastante nutrido, debo decir. Eh, yo también añadiría, bueno, yo últimamente, desde hace ya algún tiempo, en vez de Seeking Alpha, suelo ir más a VIC, a Value Investors Club, que me parece tiene más valor, al menos al principio, bueno, para ver tesis directamente y bueno, eso pues también dejaremos el enlace.
Mira, ya tenemos algunas preguntas. Bueno, pregunta a Guillem, a ver qué te parece Unibail Rodamco. ¿Cómo la ves? No la veo como un screaming yes. Sí que está en el sector de los centros comerciales, que hemos comentado que era un sector que lo iba a pasar mal a corto plazo. La cotización lo ha pasado muy mal, pero a mí, o sea, yo tengo centros comerciales, pero porque son los mejores. Entonces, yo tengo Simon Properties, tengo Brookfield, tengo Macerich, pero porque son centros comerciales, digamos, triple A, bueno, que son auténticas mini ciudades donde están las mejores marcas del país y donde los precios por metro cuadrado son muy altos. En cambio, Unibail, los centros comerciales, hay algunos que están bien, otros que no tanto, pero la mayoría son mediocres, digamos, ¿vale? Entonces, no va a quebrar, ni mucho menos, pero tampoco no me gusta la calidad de los activos, tampoco me gusta el equipo directivo. Eh, Tampoco la tengo muy, muy, muy vista. Tampoco me gusta el sector de centros comerciales en Europa, me gusta más el americano. Entonces, no sé, a mí quizá me gusta más Merlin Properties, eh, Muy pero, buena. pero claro, es solo en España. Pero evidentemente está barata ópticamente. ¿Puede caer más? Sí, pero entiendo que a largo plazo pues lo hará medianamente bien, pero me quedo más con los americanos. Muy bien. Bueno, Íñigo, estás aquí, o sea que si quieres hacer la pregunta tú mismo abriendo el micro, como veas. Perfecto, Sergio. Yo, que me considero un dinosaurio en esto de la inversión, estoy aprendiendo un montón con vosotros. Mi pregunta es, dentro de tu sistema de valoración, poniéndonos desde el punto de vista de alguien que no tiene ni idea, ¿qué valoras más para un Screaming Yes? Es decir, que veas que por lo que sea has detectado en alguna publicación o en algún análisis que hayas hecho, que ves un crecimiento y que tiene un riesgo moderado, aunque existe riesgo, o ves que hay empresas que son muy sólidas, muy solventes, que igual van a crecer algo, pero no tienes ningún riesgo, por ejemplo, como una Coca-Cola, así que ha hecho todo lo que tiene que hacer, que igual puedes prever que vaya a haber un pequeño crecimiento, pero que no tiene ningún riesgo. Pues yo creo que es cuestión diferencia del riesgo asimétrico, ¿no? Hay veces que la opcionalidad es muy alta y el riesgo es muy bajo, digamos. O, por ejemplo, que es una inversión totalmente convexa. Mm, por ejemplo, cuando siempre se habla de una inversión totalmente convexa, el ejemplo clásico es el Bitcoin, ¿no? Es una inversión que si inviertes, si inviertes 1.000, puedes perder 1.000, pero si sale bien y sale como muchos creen que puede salir, pues puede valer 100.000, ¿no? Por decir una burrada, pero me refiero que es una inversión totalmente convexa, ¿no? Entonces, en empresas también te puedes encontrar situaciones así, en el de que se dice mucho, ¿no? De cara gano mucho, cruz pierdo poco. Pues hay casos en los que este juego de cara gano mucho, cruz pierdo poco, es muy asimétrico y dice, bueno, pues creo que tengo las probabilidades a mi favor y bueno, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, ¿no? Otras veces por ejemplo, una empresa con unos flujos de caja muy tangibles, muy sólidos, y que sean muy predecibles, ¿no? Y que esté a un precio bajo. Pues en este caso, quizá la rentabilidad esperada no es tan alta, no hay tanta opcionalidad, pero el riesgo es muy bajo, según tu estimación. Entonces, es esta diferencia asimétrica que hay entre rentabilidad y riesgo, ¿no? Lo que busco. Cuando esta diferencia, pues me parece a mí que es muy alta, pues
Eso es lo que considero yo un no-brainer, ¿no? Pero repito, esto no lo encuentras saliendo ahora y buscando. Esto se da en momentos puntuales, cuando pasan cosas como un virus y una pandemia mundial. Entonces, sí que es verdad que para encontrar estos no-brainers hay que tener paciencia y saber cuándo hay que batear, que no es fácil. Yo añadiría, perdona Sergio, el también tener un pool de empresas analizadas ya de antes para poder tomar esa decisión rápido cuando se produce ese momento, ¿no? Cuando todo cae un 35%. Y dices, genial, pues mira, yo tenía aquí la lista de la compra y sé más o menos el rango de valoración en la que me gusta comprar este tipo de empresas y mira, pues han entrado. Entonces veo que hay un margen de seguridad, veo que el riesgo es más limitado porque la valoración es atractiva y entonces, pues bueno, como ya las conozco, como ya he hecho el trabajo de antes y ya las tengo analizadas, pues no me cuesta nada comprar. Ahora, ¿no? Y casi sin pensar mucho. Claro, por eso también... Sí, adelante. No, yo he dicho que soy bastante inactivo, es decir, que puedo estar mucho tiempo sin realizar ningún movimiento, pero yo no paro de estudiar empresas y hacer análisis. Y yo realizo análisis incluso sabiendo que ahora no será el momento de invertir en esta empresa, pero ya la conozco y el día que, por ejemplo, como tú dices, haya una caída del 30%, pues obviamente tienes que hacer una reevaluación y mirar qué ha cambiado y con el COVID, por ejemplo, cuando hubo esta caída, pues muchas empresas pues tuvieron muchos cambios de golpe, es decir, no podías, esta la conozco, ya entra. No, habían cambiado muchas cosas. Pero sí, que es importante pues tener un conocimiento de las empresas importante para cuando llegue el momento pues estar preparado. Que si no te pones a analizar justo en ese momento y para cuando quieres terminar ya se ha revalorizado. Entonces eso pasa mucho y es verdad que al final se está más tiempo analizando sin hacer operaciones que operando, ¿no? Que comprando o vendiendo. Mira, Filipo, te digo lo mismo. Si quieres hacer tú la pregunta abriendo el micro y si no la leemos. Le damos 10 segundos, si no la leemos. Pues no sé, no son 10 segundos, pero... Bueno, decía... Bueno, léela tú si quieres. Sí, sobre los defectos de copiar ideas de otros gestores, que has dicho que leías cartas, que es buena costumbre leer cartas de gestores y demás. Ahí vienen ideas y suelen venir, pues en muchas de ellas, bastante bien explicadas, al menos para tirar del hilo, ¿no? Y bueno, ¿qué defectos le ves tú a copiar ideas de estos gestores? Bueno, pues que muchas veces la rentabilidad de una inversión en una empresa la haces en momentos puntuales, en saber lo que hacer en momentos puntuales cuando pasan cosas. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que cuando cae todo un 35%, es cuando si has hecho el trabajo previo puedes actuar y tomar buenas decisiones. En el caso de copiar ideas, cuando pasan cosas no tomas buenas decisiones. Es decir, si tienes la suerte, yo por ejemplo, no tengo ningún complejo en decir que yo he copiado la idea de un gestor, aunque nunca copio ideas copiar y pegar. Siempre he copiado la idea, todo lo que dice lo he contrastado, me parece que tiene sentido, me gusta. Yo he desarrollado mi propia convicción y no tengo ningún problema en decir que, aunque no haya copiado, pero sí que, bueno, la idea ha venido de ahí y sí que mi tesis también está en lo que él dice. Pero no suelo copiar las tesis, pero aún así no me parece nada mal. Esto no es un concurso de originalidad y creo que, bueno, que si te sale bien, pues enhorabuena, pero creo que las rentabilidades en una inversión de una empresa pasan en momentos especiales en los que si conoces bien la empresa y has desarrollado convicción y tienes un conocimiento de todos sus
sus aspectos y todos sus, ¿cómo diría yo? Ahora no me sale la palabra, pero sus proveedores, sus clientes, todos Sí, la cadena de valor, ¿no? Al final. Joder, me ha quitado la boca. La cadena de valor, exacto. Bueno, pues si conoces toda la cadena de valor, puedes saber en momentos específicos de dónde puede venir el peligro, dónde puede haber pasado algo importante y en esos momentos tomar buenas decisiones. Yo creo que cuando copias y pegas, que eso es lo malo, copiar y pegar, en los momentos importantes no vas a tomar buenas decisiones y no vas a dormir bien, porque yo ahora, una empresa de mi cartera cae un 30% sin una razón material que se le dice, sin que haya salido una noticia que realmente... Yo ahora mismo, una empresa de mi cartera cae un 30% y yo me alegro. Si tú no conoces las empresas de tu cartera y cae un 30%, tú te estás subiendo por las paredes, porque no sabes qué ha pasado, no tienes sensación de control, estás intranquilo. Entonces, para mí es importante mantener una sensación de control, ¿vale? Entonces, tú puedes copiar lo que quieras, pero para mí es importante dormir bien por la noche. Copiando yo no duermo bien por la noche. Exacto. Entonces, ese es un poco mi opinión. Sí, creo que además vivimos vivimos una época o es muy fácil inspirarse en Twitter, en las cartas de los gestores, en webinars, en podcast, etcétera. Vivimos rodeados de información y bueno, si sabes, como tú bien decías, si sabes alimentar bien tu Twitter o si sabes estar rodeado o expuesto a toda esa información adecuadamente, pues es una fuente de generación de ideas brutal. Pero luego, claro, pues hay que hacer el trabajo de me gusta una empresa o me gusta un sector, me lo miro, a pesar de que sé que lo lleva este gestor o de que he cogido de ahí la idea, me lo miro bien, saco mis propias conclusiones, hago el trabajo y luego después pues ya decido, cuando ya tengo ese nivel de convicción que comentaba Sergio, pues decido comprar o no. Pero desde luego el nivel de convicción necesario para dormir bien no lo desarrollas o no lo llegas a tener simplemente copiando y pegando, ¿no? Entonces, bueno, luego pasan cosas en la cartera y pasan cosas en los mercados todos los días y no estás preparado si no has hecho todo ese trabajo de antes, ¿no? Entonces, Sí. muy interesante, muy interesante. Me hace gracia, por ejemplo, que le comento a veces a mis amigos que a mí, yo cuando soy feliz es cuando toda mi cartera está bajando y cae todo un 30% y más. O sea, yo realmente soy un defensor de que los jóvenes tendríamos que alegrarnos cuando cae todo y no ahora que ahora cuesta más, ¿no?, encontrar estas oportunidades, pero yo soy feliz cuando mi cartera cae. ¿Por qué? Porque soy joven y voy a largo plazo. ¿Qué quiero? Pues comprar a buenos precios. No, ahora no me... Claro que me gusta tener rentabilidad, pero si miras a largo plazo, a horizonte de más de 5 años, yo cuando me... A ver, por ejemplo, cuando la pandemia, sí que es verdad que yo hice algún vídeo y dije que ahora me parecía fuera de lugar y un poco frío hablar de empresas, pero es que estoy viendo oportunidades y estoy con esa sensación de excitación porque esto es lo que me gusta a mí, ¿no?, cuando todo cae. Pero repito, Exacto. solo en el aspecto de mercado. No me gusta, evidentemente, que haya pandemias ni gente sufriendo, pero en ese aspecto sí. Te alegra si te pilla con liquidez, porque si te pillas sin liquidez, Claro. pues es todo lo contrario, ¿no? Y dices, joder, el coste de oportunidad, ¿no? Es bueno. Sí. Al final, mira, yo tengo una pregunta sobre todo con el tema de los ratios, porque hemos hablado de ratios, hemos hablado del PER, de PER, no PER. ¿Tú cuál crees? Ya sé que depende mucho del tipo de negocio, del sector, de, bueno, los comparables, etcétera, pero tú, ¿qué ratios son los que más utilizas o cuáles son los que más información crees que te dan? Y esto cogiéndolo con pinzas y siendo conscientes de que, insisto, pues cada ratio tiene una aplicabilidad distinta y no todos los negocios son iguales y no hay que mirarlos de la misma forma, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿qué es lo que te gusta ver? Pues a mí, por ejemplo, en rates me gusta mucho calcular el net asset value, el net asset value y el cap rate. En empresas más tecnológicas, por ejemplo, me gusta mucho el free cash flow yield,
es la que más utilizo así cuando quiero hacer una valoración normal. Y por último, me gusta mucho el ROIC, que es una métrica más de rentabilidad, de retorno. Pero para mí es la que más te puede llegar a decir de una empresa, que el ROIC es el retorno que obtiene la empresa por el capital que invierte en ella. Entonces, esto cuando analizas la calidad de un negocio, pues es muy importante, ¿no? Porque una empresa con ROIC alto, si tiene crecimiento, pues sabes que está generando mucho valor, ¿vale? Y son las métricas que más utilizo. El ROIC, el Free Cash Flow Yield y el Net Asset Value. ¿Podrías explicar el Net Asset Value y el Free Cash Flow Yield para los que nos escuchen que no sepan demasiado? Sí. A nivel conceptual. Sí, o sea, el Net Asset Value sería el valor de unos activos si liquidáramos toda la deuda y los vendiéramos, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes una casa y tienes una hipoteca sobre esa casa. Pues tú, con la caja que tienes, o sea, el efectivo que tienes, pagas la deuda y lo que queda de deuda se lo quitas al valor de los inmuebles. Entonces, digamos, ese sería el valor de los inmuebles libre de cargas, ¿vale? Entonces, cuando tú analizas un REIT, tú quieres saber el valor de los inmuebles libre de cargas, ¿no? Si quisiéramos vender los inmuebles y repartir todo lo que hay entre los accionistas. Entonces, si encuentras un REIT que sabes que si vendiera todo mañana vale 10 y está cotizando a 6, pues dices, pues esto es interesante, ¿no? Después, el free cash flow yield sería como el retorno por free cash flow. Al final es como el dividend yield, es la rentabilidad por dividendo, pero en vez de usar el dividendo, pues usar el free cash flow, que al final pues es digamos, la métrica que menos manipulación contable puede tener, ¿vale? Entonces, para mí es la más fiable. Entonces, es muy fácil porque te permite... Las métricas al final sirven un poco de comparación, ¿no? Entonces, si tú tienes dos empresas que una crees que es mejor que la otra y la otra está a un free cash flow yield más alto, pues dices, pues esta puede estar barata, ¿no? Entonces, esto va muy bien porque es un cálculo muy fácil y al final es el que menos manipulación contable puede tener porque el PER y todos los múltiplos que provengan del P&L y del balance también, pues pueden estar sometidos a maquillaje, ya no manipulación, pero que son fácilmente manejables. Sí. Yo también estoy de acuerdo en que es muy interesante utilizar siempre métricas sobre cash flow. Precisamente por eso, por la manipulación contable y porque al final es el nivel de retorno o de ingresos que tiene la empresa libre de todo tipo de cargas, tanto monetarias como no monetarias, ¿no? Entonces, al final si tuvieses que reinvertir en esa empresa, reinvertirías precisamente el free cash flow, ¿no? Entonces, pues bueno, si hay más variables o más variantes, el free cash flow por EV, free cash flow EBITDA, etcétera. Pero bueno, ahí sí que estoy de acuerdo en que el free cash flow al final es una de las cosas que hay que mirar con más detenimiento, ¿no? Por encima de beneficios o de ventas o de ingresos. O sea, sí, desde luego. Bueno, no sé si nos queda tiempo para más. No veo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna apreciación, algún comentario, alguna pregunta más. O lo vamos dejando ya. Sí, bueno, si no, me tienen siempre en Facebook o me mandan un correo, como quieran, si alguien ve este vídeo en diferido y quiere que comente algo de la conversación, sin problema. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por haber venido a darnos esta pedazo de clase sobre invertir en empresas, sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta. Han salido claves, bueno, o sea, yo pensaba que iba a ser un poco más por encima, pero la verdad es que has profundizado mucho y es de agradecer y bueno, o sea,
de lujo, de lujo. Yo sabía que era una buena idea porque al final, bueno, has estado hablando, has dado muchas claves y la verdad es que como me dejen el camino libre, yo no paro, me tienen que parar. Pues es como tiene que ser, es como tiene que ser. Muchísimas gracias, Sergio. Nada, hombre, a ti. Aunque ya sabes que estas visitas nunca son gratuitas y te voy a pedir algún día que te pases por el podcast ahí a hablar de cohetes, que sabes que es un tema muy interesante, así que queda pendiente también esa charla. Cohetes e inversión, son dos cosas que no sé si se pueden mezclar mucho, pero bueno, algo haremos. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Subiremos el vídeo al canal tan pronto como lo tengamos disponible. Y bueno, pues sin más, que la buena gestión os acompañe. Adiós. Muchas gracias.